Existe una fuerza que no pide permiso, no firma tratados, no se arrodilla ante coronas ni acepta fronteras. A veces entra en un pecho como una brasa y sin hacer ruido lo vuelve otro. Y a veces cae sobre una ciudad como una ola negra y la deja sin nombre. Esta noche, mientras el mundo se va quedando quieto, yo, susurros del pasado, vengo a contarte una historia nueva nacida de un eco antiguo. No es un recitado para oír sin mirar, es un descenso lento, como quien baja una escalera de piedra hacia un templo húmedo, donde el aire huele a mirto y a sal. Porque si creías que Afrodita era solo una sonrisa tallada en mármol, te falta ver lo que su sombra hace cuando se alarga. Yo la vi una vez, no como diosa de postal, ni como adorno de museo. La vi como lo que es, una ley secreta, un magnetismo que mueve manos, ideas, barcos, reinos. La vi en el gesto de una mujer que se peina frente a una ventana sin saber por qué se arregla. La vi en la rabia de un hombre que no duerme porque un nombre le arde en la lengua. La vi incluso en el modo en que la espuma del mar se rompe contra una roca, insistiendo, insistiendo, hasta que la piedra aprende a ceder. Y fue esa insistencia la que me llevó a Chipre. No fui en barco ni en sueño, fui en memoria. Hay rutas que no están dibujadas en mapas, pero se abren cuando alguien pronuncia ciertas palabras con respeto. Yo dije, Afrodita, y el aire cambió como si una cortina invisible se hubiera corrido. En la costa, el mar estaba inquieto. No era tormenta, pero tampoco calma. Era un mar que respiraba como un animal grande. Y entonces escuché algo parecido a una risa, pero no humana. Una risa de agua, de sal, de fondo oscuro. Los viejos de esa isla decían que ella nació de la espuma. Otros juraban que era hija de Zeus y de una madre antigua, de nombre suave, Dione. Nadie se ponía de acuerdo, y sin embargo todos tenían razón, porque el deseo es así, tiene más de un origen y aún así siempre llega al mismo sitio. Aquella noche vi las olas levantarse como si guardaran un secreto, y de ese blanco espeso, no de leche ni de nube, sino de mar batido, comenzó a formarse una silueta. No era una niña, no era un brote, era una mujer completa, como si el mundo la hubiera estado esperando desde el inicio y por fin hubiera decidido entregarla. Cuando sus pies tocaron la arena, algo ocurrió que todavía me cuesta decir sin bajar la voz. La tierra respondió. Donde ella pisó, la hierba quiso existir, y donde su sombra cayó, una flor se atrevió a abrirse como si hubiera recibido una orden. Pero ella no salió sola. Primero llegaron las horas, que no son relojes ni campanas, sino el ritmo del mundo, el instante exacto, la estación correcta, el momento en que la piel entiende que la vida se mueve. Las horas se acercaron como si conocieran el protocolo de lo sagrado. Le dieron telas que parecían hechas con luz. No eran vestidos para cubrir, sino para declarar, para decirle al universo, aquí está. Después llegaron las gracias. Y aquí debo elegir bien las palabras, porque hay nombres que el viento pronuncia mal si uno los dice con prisa. Las gracias no entraron como sirvientas, entraron como un perfume que piensa. Tocaron su cabello, su cuello, su cintura. Le dieron esa cualidad que no se aprende y que tampoco se compra, la presencia. Ese poder que hace que una sala entera cambie de temperatura cuando alguien entra. Y cuando todo estuvo listo, Afrodita levantó la mirada. No miraba el mar, miraba más allá, como si ya supiera que su obra no iba a quedarse en una isla, como si estuviera contando, con paciencia de abismo, los caminos que iban a abrirse por culpa de ella. Yo respiré despacio, porque hay bellezas que tranquilizan y otras que amenazan. La suya era de las segundas, no por crueldad, por magnitud. Dicen que, para algunos pensadores, si Afrodita se apaga un instante, el mundo se deshace, que sin esa fuerza de unión, hasta el polvo dejaría de recordar que debe ser polvo. Yo no sé de átomos, pero sé de personas, y he visto lo que pasa cuando esa fuerza decide retirarse. Las casas se enfrían, las palabras se vuelven piedras, la vida se separa como arena seca entre los dedos. También he visto lo contrario, lo que ocurre cuando entra. Esa misma noche, en Chipre, vi una paloma posarse cerca del agua,
moviendo la cabeza como si escuchara una música secreta. Vi un cisne, más lejos, deslizarse con una elegancia que parecía un mensaje, y entendí que los símbolos no son adornos, son huellas. La paloma, en ese mundo antiguo, no era paz de domingo, era impulso, era repetición, era cuerpo buscando cuerpo sin pedir explicación. El cisne era otra cosa, era majestuosidad, era la forma hermosa de la atracción, la parte del deseo que sabe bailar. Y luego vi el mirto, un arbusto discreto, de hojas persistentes, como si la planta se negara a olvidar. Cerca del mirto, una rosa. La rosa no se disculpa por ser hermosa, pero tampoco promete ternura. Tiene espina, y esa espina, aprendí, es parte del pacto. Porque Afrodita no entrega nada limpio, entrega algo vivo. Y lo vivo hiere. Al día siguiente, una anciana me habló en voz baja, como si temiera despertar al mar. Ella tiene un cinturón, dijo. No lo llames joya. No lo llames adorno. Es una llave. No pronunció el nombre exacto, quizá por prudencia. Algunos objetos, cuando se nombran, se vuelven cercanos. Y lo cercano, en manos de Afrodita, nunca es inocente. La anciana explicó que en esa banda se concentra la persuasión. No la persuasión amable de una conversación, sino esa otra, más profunda. La que entra por los sentidos y dobla decisiones. La que hace que un hombre sabio olvide su propia ley. La que hace que un dios se distraiga. Y en esa distracción, una guerra cambie de rumbo. Con eso, susurró, la belleza no solo se ve, manda. La escuché y pensé en todos los lugares donde el deseo gobierna sin trono visible. En cuántas promesas se han hecho por una mirada. En cuántas ciudades han ardido por una frase que empezó como una caricia. En cuántas vidas se han roto no por hambre, ni por frío, ni por peste, sino por querer. Esa noche, antes de dormir, tuve un sueño pesado como un mito. Vi un taller subterráneo, iluminado por fuego. Vi a un dios cojo, grande de hombros, con manos manchadas de negro. Un artesano, un creador. Forjaba algo con una paciencia casi triste, golpeando metal como quien golpea su propia soledad. Y vi a Afrodita, arriba, en un salón claro, riendo sin esfuerzo, como si la belleza fuera una forma de respirar. Y comprendí un contraste cruel, el que hace el objeto y la que es el objeto, el que sueña con atrapar la perfección y la perfección que se escapa. Me desperté con el sonido del mar, y entonces lo supe, mi historia no iba a hablar solo de una diosa hermosa, iba a hablar de la fuerza que une y separa, que crea y destruye, que protege a un hijo y arruina a un reino. Iba a hablar del deseo como ley antigua, más vieja que los templos y más nueva que cualquier pantalla. Así que quédate aquí, en silencio conmigo. Porque en la siguiente parte, cuando bajemos del nacimiento a la política del Olimpo, verás cómo una belleza recién llegada puede convertirse en problema de Estado, cómo la envidia se organiza, y cómo Zeus, que gobierna con rayo, teme más a lo que Afrodita gobierna sin levantar la voz. Cuando una fuerza así llega al mundo, el mundo no se queda igual. El Olimpo, que presume de orden, se desajusta. No porque falten leyes, sino porque sobran impulsos. Tras el amanecer de Chipre, cuando la espuma ya había vuelto a ser espuma y la arena guardaba huellas que nadie podía borrar, la noticia viajó sin mensajeros. En los salones altos, donde el mármol suena bajo los pasos inmortales, se sintió un cambio de aire. No era perfume, todavía no. Era otra cosa, una expectativa inquieta, como si algo inevitable se acercara. Afrodita entró donde entran los dioses, pero no con el mismo peso. No necesitó levantar la voz ni reclamar un sitio. Su presencia fue el reclamo, y fue también la amenaza. Porque en cuanto apareció, los que mandan entendieron algo que pocas veces se dice en voz alta. Hay poderes que no gobiernan con fuerza, sino con necesidad. Y la necesidad es más obedecida que la fuerza. Yo, susurros del pasado, vi cómo los dioses masculinos se tensaban, cada uno intentando parecer dueño de sí. Vi en sus ojos una prisa ridícula, como la de un niño que teme perder un juguete. Vi también el filo de la envidia en algunas diosas, ese filo que no corta carne, pero corta reputaciones, alianzas, destinos.
Zeus lo comprendió antes que nadie, no por ser el más sabio, sino por ser el más viejo en el arte de evitar incendios. Si le daba a Afrodita un esposo entre los grandes, los otros grandes se convertirían en enemigos. Si la dejaba libre, el Olimpo se llenaría de duelos, de juramentos, de disputas que no se resuelven con tribunal. Necesitaba una jugada que nadie pudiera discutir sin quedar en evidencia. Y ahí entró el herrero. Hefesto no caminaba como caminan los demás dioses. Su paso tenía la memoria de la caída. Sus manos eran fuertes, sí, pero eran manos de trabajo, no de adorno. Olía a horno, a bronce, a humo. En un lugar donde el brillo suele ser natural, el suyo era fabricado a golpes. Muchos se burlaban de él a sus espaldas, y sin embargo, cuando el Olimpo necesitaba un objeto imposible, todos bajaban la mirada y lo buscaban. Zeus eligió a Hefesto. Algunos dijeron que fue por justicia, como si el dios del esfuerzo mereciera la diosa del encanto. Otros dijeron que fue por estrategia. Si Afrodita quedaba unida al menos deseado, se desactivaba el conflicto entre los más ambiciosos. Y existe también una versión más áspera, más oscura, que se susurra en las esquinas del mito. Una historia de trono. Cuentan que Hefesto, herido por antiguos desprecios, fabricó un asiento de oro para Hera. Un regalo perfecto, demasiado perfecto, porque cuando la reina se sentó, el trono la atrapó con la precisión de una trampa. No hubo dios capaz de liberarla. Solo el propio Hefesto tenía la llave, y la llave tenía precio. Pidió a Afrodita. Zeus, que ya buscaba una salida, aceptó. Y así, entre diplomacia y chantaje, se selló una unión que parecía una broma pesada escrita por alguien con mal gusto. Afrodita y Hefesto, una diosa que nace del mar, atada a un dios que vive bajo tierra, la espuma y el hierro, el perfume y el hollín, la gracia y la cojera. Muchos mortales, siglos después, creerían ver ahí un cuento moral, que la belleza debe aprender humildad, que el trabajo debe ser premiado. Pero el mito, cuando se mira de cerca, no es una lección escolar, es una advertencia. Porque no se puede domesticar una fuerza primordial con un contrato. Hefesto intentó, no con palabras, sino con obras. Le dio joyas que parecían respirar. Le construyó habitaciones donde el oro no era riqueza, sino arquitectura viva. Y por encima de todo, le hizo ese cinturón del que hablan los viejos. Una banda donde la persuasión se cose como si fuera hilo. El arma silenciosa que doblega la voluntad. ¡Qué ironía! El dios menos deseado creó el objeto que hacía deseable a su esposa para todos. Yo lo vi en mi sueño, y quizá no era sueño. Hefesto trabajando sin descanso, como si el martillo pudiera convencer a la belleza de quedarse, como si el metal pudiera volverse abrazo. Pero Afrodita no era de quedarse. La obligación la asfixiaba, no por capricho, sino por naturaleza. Ella no nació para pertenecer, nació para atraer. Y el atractivo, cuando se vuelve propiedad, deja de respirar. Así, en ese matrimonio, creció una tensión que no necesitaba gritos. Bastaba con la ausencia. Hefesto pasaba demasiado tiempo en su fragua, como si prefiriera el sonido del yunque a la conversación de un lecho que nunca le pertenecía del todo. Afrodita, en cambio, buscaba la luz, los pasillos abiertos, los banquetes, el movimiento, y como ocurre siempre que el deseo se encierra, apareció el peligro. Ares. El dios de la guerra no seduce como seducen los otros, no promete, no adorna. Llega como llega una tormenta, con el pecho descubierto y la mirada sin paciencia. Era despreciado por Zeus, temido por los mortales, y sin embargo tenía algo que el taller de Hefesto no podía dar: intensidad. Para Afrodita, Ares era un incendio. Para Ares, Afrodita era el único lugar donde el fuego no era orden. No fue un romance dulce, fue un choque, una unión de impulsos. La guerra y el deseo tienen un parentesco que a muchos les incomoda admitir. Ambos anulan el cálculo, ambos vuelven el cuerpo una máquina, ambos convierten el mundo en una sola idea: avanzar. Por eso, cuando Afrodita y Ares se encontraron, el Olimpo no vio solo una infidelidad, vio una alianza de fuerzas que podían desbalancearlo todo. Al principio se escondieron. Nadie, ni siquiera los dioses,
quiere ser el motivo oficial de un escándalo. Pero hay algo que siempre mira: el sol. Helios recorre el cielo sin cerrar los ojos, no por crueldad, sino por oficio. Y un día vio lo que no debía verse: el lecho del herrero ocupado por la belleza y la guerra. Una escena que parecía imposible y que, sin embargo, era tan humana que daba vergüenza. Helios fue con Hefesto. El herrero escuchó sin gritar. Ese silencio suyo era peor que cualquier golpe, porque su ira no era volcán, era cálculo. Se levantó, bajó a su fragua y empezó a fabricar una red. No una red de pescador, una red de humillación. Hilos tan finos que el ojo no los atrapa, tan fuertes que ni un dios puede romperlos. El artesano puso en ese tejido no solo técnica, sino dolor. Y el dolor, cuando se vuelve obra, puede ser perfecto. Colocó la trampa sobre su propia cama y fingió marcharse. Ares, confiado, regresó. Afrodita, acostumbrada a que el mundo ceda, no sospechó. Se abrazaron y en ese abrazo el mecanismo se cerró. Los hilos cayeron. Los inmovilizaron. Los dejaron expuestos en la postura exacta del delito. Hefesto volvió y abrió las puertas. Convocó a los dioses y entonces ocurrió algo que yo nunca olvido cuando pienso en la naturaleza divina. No hubo justicia solemne. Hubo risa. Los dioses miraron a Ares, el terror de los campos de batalla, atrapado como un animal en un lazo. Miraron a Afrodita, la perfección, sin posibilidad de cubrirse, y rieron. Una risa larga, inagotable, como si el ridículo fuera un castigo más refinado que el rayo. Hefesto exigió reparación, pidió que Zeus castigara, pidió que devolvieran lo robado. Pero lo que recibió fue burla, y luego una mediación. Poseidón, más serio, habló de compensación, de acuerdos, de salir de la escena antes de que el escándalo se pudriera. Cuando la red se retiró, Ares huyó hacia sus tierras. Afrodita desapareció hacia el agua buscando limpieza en la sal, como si el mar pudiera borrar la memoria. Pero la memoria no se borra, se transforma. De esa unión nacieron figuras que explican el mundo. El miedo y el terror, compañeros de Ares. Y también armonía, que es la paradoja viva, el equilibrio nacido del choque. Y en ciertas versiones, el propio dios niño del deseo, el arquero pequeño que hiere sin sangrar, aparece como fruto de esa mezcla. Yo pensé entonces, qué extraño linaje. El amor y la guerra produciendo tanto pánico como equilibrio. Pero, mirándolo bien, así es la vida. La pasión trae temblores y a veces trae música. Y mientras estas historias se acomodaban en el Olimpo, como cenizas sobre mármol, Afrodita seguía caminando por el mundo como si nada pudiera detenerla. Porque ni siquiera la humillación pública le quitaba su dominio. El deseo puede ser atrapado un instante, pero siempre encuentra una rendija. En la próxima parte, bajaremos del escándalo a la sangre y a la flor. Te llevaré a un bosque donde un joven hermoso nace de una tragedia y dos reinas, una de la vida y otra de la muerte, se disputan su destino. Allí entenderás por qué algunas flores parecen hechas de duelo. Zeus había tolerado muchas cosas. Había visto a Afrodita doblar voluntades con una sonrisa. Había visto a héroes perder el rumbo por un perfume. Había visto incluso a dioses, orgullosos como montañas, actuar como niños por un instante de atención. Y lo peor, para él, no era el caos, era la superioridad. Afrodita se comportaba como si su poder no tuviera costo, como si ella pudiera encender incendios en corazones ajenos y seguir caminando sin quemarse. Así que Zeus eligió un castigo que no deja cicatrices visibles, pero deja memoria, obligarla a desear a un mortal. No un rey, no un guerrero coronado de gloria, un pastor, un hombre con olor a lana y a monte, llamado Anquises, de sangre noble pero vida sencilla, cuidando rebaños en las laderas del Ida. El mismo Ida que, como un testigo viejo, ya había visto otras visitas divinas, otros pactos, otros errores. Cuando el hechizo de Zeus cayó sobre ella, no sonó trueno, no hubo anuncio, solo un cambio interno, una punzada, una insistencia, una imagen clavada en la mente.
Afrodita, la que gobierna el deseo, sintió el deseo como cárcel. Ese es el golpe perfecto, hacer que la dueña sea víctima de su propia ley. Bajó del Olimpo con vergüenza. Sí, vergüenza. Porque hay humillaciones que no necesitan público, basta con sentirlas. Y aún así, la diosa no podía presentarse ante Anquises como diosa. La visión de lo inmortal puede romper la mente humana como vidrio fino. Entonces hizo lo que mejor sabe hacer cuando el mundo se vuelve obstáculo: construir una escena. Fue a Chipre. Las gracias la bañaron, las horas le dieron el instante. Se cubrió con una apariencia mortal, princesa extranjera, joven, sola. No una máscara tosca, sino una versión de sí misma adaptada a la mirada humana. Y se presentó en la cabaña. Anquises la vio y se quedó inmóvil. Su instinto le gritaba la verdad. Aquello no era una mujer común. Su belleza no pertenecía a la tierra. Él mismo, temblando entre deseo y prudencia, le preguntó si era una diosa. Afrodita mintió con elegancia. Dijo que era hija de un rey lejano, que Hermes la había llevado hasta allí por voluntad del destino. Dijo lo necesario para que la historia sonara inevitable, porque lo inevitable es más seductor que lo posible. Anquises calló, no por ser ingenuo, sino porque la diosa lo rodeó con esa atmósfera en la que la razón se vuelve lenta. Lo condujo, sin empujar, hacia una noche que no iba a olvidar jamás. En el lecho cubierto de pieles, pieles de caza, olor a madera, a tierra, se mezcló lo que no debería mezclarse, lo eterno y lo breve, la espuma del mar y la carne del mundo. Yo, susurros del pasado, no voy a adornarlo con florituras. Los mitos no necesitan exceso, ya son exceso por sí mismos. Baste decir que Afrodita, aún bajo castigo, sintió placer. Y ese detalle es importante, porque no fue solo humillación, fue también descubrimiento. La diosa aprendió el peso real de su propio dominio cuando se aplica sobre ella. Al amanecer, Anquises dormía, y ahí llegó el momento peligroso, la revelación. Afrodita recuperó su forma verdadera. La luz que emanaba de su cuerpo llenó la cabaña hasta que el techo pareció bajo. Sus vestidos ya no eran simples telas, eran presencia divina. El aire se volvió denso, despertó al pastor. Anquises abrió los ojos y vio lo imposible. El miedo lo golpeó como un animal. Se cubrió el rostro, suplicando. En el mundo antiguo, acostarse con una diosa no era premio, era riesgo. El contacto con lo divino podía traer locura, impotencia, muerte. Afrodita lo calmó. No con ternura ligera, sino con una gravedad que pocas veces se le atribuye. Le habló de un hijo. Nacerá un niño, le dijo, y será grande. Se llamará Eneas. Pero el regalo venía con una cadena, el silencio. Anquises jamás debía decir en voz alta quién era la madre. Si el orgullo lo traicionaba, si un vino lo soltaba, si una noche de alarde lo empujaba a presumir, el rayo de Zeus caería. Ese fue el precio. Vivir sabiendo y no poder contar. Anquises aceptó, porque ¿qué otra cosa podía hacer un mortal frente a lo inmortal? Y Afrodita se fue, llevándose consigo algo que no se ve, una marca. No una cicatriz, sino un vínculo. El niño nació, Eneas creció, y con él cambió la forma en que Afrodita se movía en el mundo. Ya no era solo la que enciende pasiones, era madre. Hay un tipo de ferocidad que solo nace de la maternidad, una ferocidad silenciosa, obstinada, que no busca gloria, busca continuidad. Afrodita se convirtió en protectora constante de Eneas, no por juego, sino por destino, y entonces llegó Troya. La guerra no empezó por estrategia, empezó por una manzana, pero cuando la primera nave tocó playa, todo lo que parecía capricho se volvió sangre. Durante el asedio, Afrodita defendió a los suyos con obstinación. París era su deuda. Eneas era su corazón. Cuando París quedó al borde de la muerte en duelo contra Menelao, la diosa rompió una correa, lo envolvió en niebla y lo llevó lejos, directo a su alcoba. Los hombres hablaron de cobardía. Los dioses entendieron otra cosa. Para Afrodita, la belleza y la supervivencia valen más que el honor militar. Pero con Eneas fue distinto. A Eneas no lo salvaba por orgullo, lo salvaba por futuro.
lo cubría con su manto, desviaba lanzas, torcía instantes. Lo mantenía vivo mientras Hera y Atenea empujaban la guerra hacia la ruina total. Y hubo un día en que esa protección la llevó a cometer el error que la haría sentir, por primera vez, lo que sienten los mortales. Eneas cayó herido. Afrodita bajó al campo de batalla y lo levantó con sus brazos, intentando sacarlo del centro del desastre. Diomedes la vio. Atenea le había dado una capacidad rara, distinguir a los inmortales entre el polvo, y le había permitido algo impensable, herir a la diosa del deseo. Diomedes atacó. La lanza alcanzó la mano de Afrodita. No fue una herida mortal, pero fue una herida real. Brotó ícor, la sustancia divina, y la diosa gritó, no por dolor físico solamente. Gritó por la humillación de descubrir que incluso ella puede ser tocada por la violencia. Huyó al Olimpo. Allí, en lugar de compasión, recibió burla. Atenea se rió. Hera la miró con desprecio. Incluso Zeus le recordó, con tono de padre cansado, que la guerra no era su oficio. Afrodita apretó los dientes, no abandonó. Y cuando llegó la noche final, cuando el caballo de madera abrió su vientre y las llamas empezaron a comerse la ciudad, Afrodita descendió otra vez. Encontró a Eneas entre humo y gritos. No le dio discursos. Le dio una orden. Vive. Eneas cargó a Anquises, tomó de la mano a su hijo pequeño y salió de Troya. Afrodita lo cubrió con una protección invisible, guiándolo entre ruinas, evitando lanzas, calmando vientos. Troya murió, pero el linaje escapó. Ese escape, que parece un detalle, es una puerta enorme. Porque la historia no termina en la costa. Eneas vagó por mares, llegó a Italia, y allí, con el tiempo, los romanos lo tomaron como raíz. Afrodita cambió de nombre, Venus. Ya no solo deseo, también madre fundadora. Ya no solo alcoba, también estado. Ya no solo capricho, también propaganda imperial. El castigo de Zeus, hacerla amar a un mortal, terminó plantando la semilla de un imperio. Esa es la ironía más antigua. El poder cree castigar y el destino convierte el castigo en origen. En la próxima parte, regresaremos al banquete donde una invitada no fue invitada. Verás caer una manzana de oro sobre una mesa y escucharás cómo el silencio pesa más que el trueno. Allí empieza la guerra que durará el tiempo de una generación, y allí Afrodita cobrará su victoria con ruina. Toda tragedia grande empieza con una fiesta, una mesa larga, música, copas, risas que se sienten eternas y, en algún rincón, una ausencia que no se perdona. La boda era de Peleo y Tetis, un mortal con renombre y una ninfa del mar cuyo brillo hacía que el aire pareciera más limpio. Los dioses bajaron como si por una vez quisieran imitar a los humanos, comer, beber, celebrar sin amenaza. Pero alguien no fue invitada. Eris. La discordia. No fue un olvido inocente, fue un cálculo. Si no entra, no habrá conflicto. Como si el conflicto necesitara permiso. Como si la violencia se quedara afuera solo porque no le abrieron la puerta. Eris llegó igual, no con música, sino con silencio. Se quedó en un borde, mirando la alegría como se mira una casa que arderá. Esperó el instante correcto y lanzó su regalo, una manzana de oro. No por su valor, sino por su frase. Una frase mínima, perfecta, imposible de ignorar, para la más bella. Yo, susurros del pasado, he escuchado que la llaman manzana de la discordia, como si la fruta tuviera culpa. Pero la culpa fue la inscripción. El hilo era fino, pero al tensarlo se rompe el mundo. La música se detuvo. 3 diosas avanzaron al mismo tiempo, cada una convencida de que el objeto ya le pertenecía. Era, por jerarquía, por trono, por ese derecho que creen tener quienes mandan. Atenea, por porte, por inteligencia, por el brillo frío de lo estratégico. Y Afrodita, porque su nombre mismo significa lo que la manzana prometía. Zeus miró la escena y entendió lo que cualquiera entiende cuando está atrapado entre 3 orgullos inmortales. Decidir es perder. No quiso ser juez, no por falta de autoridad, sino por exceso de consecuencias. Si elegía a una, las otras 2 le harían pagar la elección durante siglos.
así que hizo lo que hace el poder cuando quiere seguir intacto. Pasó la carga a otro. Eligió a un mortal, un pastor en el monte Ida, París. El nombre parece pequeño hasta que se lo escucha en boca de un destino. París era príncipe, sí, pero vivía como pastor por historias previas de profecías y miedo familiar. Un joven lejos del palacio, cerca de la naturaleza, sin trono, sin ejército, sin práctica de diplomacia. Perfecto para cargar con un juicio imposible. Hermes lo encontró y lo condujo a un claro. Y allí, como si el mundo fuera teatro, aparecieron las tres diosas. París quiso retroceder, su cuerpo quiso huir. Pero frente a dioses no se huye, solo se tiembla. Lo obligaron a mirar. Y luego hicieron lo que siempre hacen cuando la belleza no basta. Ofrecieron sobornos. Hera se acercó primero. Le habló con voz de imperio. Le prometió dominio sobre tierras inmensas, un poder que no se compra con batallas, sino con decreto. Le ofreció ser dueño de Asia y Europa, tener un nombre que aplastaría nombres. Atenea fue distinta. No ofreció reino, sino excelencia. Le prometió sabiduría y gloria militar, convertirse en el mejor de los guerreros, el más respetado, el que nunca pierde. Le ofreció un futuro de estrategia y victoria. Y entonces habló Afrodita. Afrodita no ofreció responsabilidad. No ofreció disciplina. No ofreció años de administración ni la soledad del mando. Ofreció una sola cosa, pero era la más peligrosa. La mujer más bella del mundo, Helena. No importaba que fuera reina de Esparta. No importaba que ya tuviera esposo. Afrodita prometió que Helena amaría a París. No quizá, no sí, no con esfuerzo. Amaría, como si el amor fuera una cuerda que la diosa podía atar y tirar. París eligió. No eligió el peso del poder. No eligió la fría claridad del éxito. Eligió el brillo inmediato del deseo. Eligió lo que el cuerpo entiende antes que la mente. Le dio la manzana a Afrodita. En ese gesto, el mundo se partió. Hera y Atenea no gritaron. No necesitaban hacerlo. Su silencio fue una promesa de ruina. En ese instante, juraron destruir Troya. No por justicia, sino por humillación. Afrodita sonrió, y su sonrisa costó una guerra. Cumplió su palabra. En Esparta, Helena vivía rodeada de honor y vigilancia. Pero el honor es frágil cuando el deseo entra. Afrodita tocó la voluntad de Helena como se toca una cuerda, suave y aún así firme. Cuando París llegó, no fue solo visitante, fue destino con rostro humano. Helena lo siguió. Algunos dirán rapto, otros dirán huida. En los mitos, las palabras cambian según quien llora. Lo cierto es que la reina cruzó el mar y llegó a Troya, y con ella llegó la excusa perfecta para que Grecia se uniera en una expedición de sangre. Menelao, el esposo, pidió ayuda, y los reyes respondieron, no solo por lealtad, sino por un juramento antiguo. Se reunieron naves, guerreros, promesas. La costa se llenó de madera y bronce. La guerra, sin embargo, ya estaba decidida antes de empezar, porque no la dirigían hombres, la dirigían dioses. Afrodita defendía lo que había ganado, Hera y Atenea buscaban venganza. Zeus observaba, cambiando de idea como cambian las nubes, y el campo de batalla se volvió tablero. Durante años, Troya resistió, y Afrodita se movía entre las murallas como si fueran parte de su cuerpo. Protegía a París incluso cuando París no merecía protección. Empujaba encuentros, evitaba muertes, retorcía instantes. Pero el deseo no crea solo placer, crea también resentimiento. Y el resentimiento, cuando crece, llama al monstruo. En la próxima parte verás cómo la guerra se vuelve aún más personal, cómo la diosa se mancha con polvo y cómo una ciudad puede ser condenada no por falta de fuerza, sino por exceso de orgullo. Y verás también lo que Afrodita salva entre las llamas, porque incluso cuando pierde una ciudad, ella siembra futuro. Cuando las naves tocaron la arena y los gritos de mando empezaron a mezclarse con el bramido del mar, muchos creyeron que la guerra sería rápida. Una ciudad contra una coalición, muros contra barcos, pero Troya no era solo piedra, era un nudo de destinos, y los destinos no se cortan con espadas sin cobrar interés.
Afrodita no miró el asedio como espectáculo. Para ella, aquello era personal. París era su apuesta. Helena era su promesa. Y Eneas era su sangre. Así que bajó una y otra vez, no como reina distante, como mano invisible, como niebla, como impulso, en un duelo que debía cerrar el conflicto, un enfrentamiento directo entre Menelao y París. El troyano estaba perdido. Menelao, curtido y furioso, lo tenía dominado. Lo arrastró por el suelo tirando de su casco y el metal raspó la tierra como si ya fuera epitafio. En ese instante, Afrodita rompió la correa del casco. Un detalle mínimo. Un gesto de artesana, casi. La correa cedió, París se soltó, y antes de que Menelao pudiera comprender, la diosa envolvió al príncipe en una niebla espesa y lo llevó lejos. Directo a su habitación, lejos del honor y cerca de las sábanas. Los griegos gritaron trampa. Los troyanos respiraron. Los dioses sonrieron con esa crueldad tranquila que tienen cuando un mortal habla de justicia. Porque para Afrodita, la justicia no era el duelo. La justicia era que su promesa siguiera viva. Con Eneas fue distinto. A Eneas no lo trató como juguete, lo trató como semilla. Y una semilla, para cumplir, debe sobrevivir. En los días más violentos, cuando el polvo era una nube fija y el bronce sonaba como lluvia, Afrodita estaba cerca de él, a veces desviando una lanza, a veces confundiéndole el ojo al enemigo, a veces soplando en su nuca esa valentía súbita que no nace del músculo, sino de algo más profundo. Pero hay un punto en que hasta los dioses prueban límites. Llegó el día de Diomedes. Diomedes, el griego, no era el más famoso, pero ese día caminaba como si lo fuera. Atenea le había prestado una furia especial, un permiso raro, y con ese permiso el hombre empezó a cortar el campo como si fuera trigo. Eneas cayó herido, una herida seria, el tipo de herida que anuncia fin. Afrodita bajó. Yo, susurros del pasado, necesito que lo imagines bien. No bajó a un jardín. Bajó a un lugar donde la tierra estaba mezclada con sangre, donde los caballos relinchaban por miedo, donde los cuerpos ya no parecían cuerpos sino restos. Se inclinó sobre su hijo, lo levantó, lo cubrió con los pliegues de su manto luminoso, lo abrazó como lo abrazan las madres cuando el mundo se vuelve cuchillo. Diomedes la vio. Atenea le había dado visión para distinguir inmortales entre mortales, y también una orden que suena blasfema incluso al decirla. Si veía a Afrodita, podía herirla. El hombre no dudó. La lanza entró en la palma de la diosa. Una herida pequeña, un punto rojo que, sin embargo, cambió el aire. Porque lo que brotó no fue sangre, fue icor, el licor de los inmortales. Y Afrodita gritó. Ese grito no fue solo dolor, fue sorpresa, fue vergüenza, fue la conciencia súbita de que el deseo puede mandar, sí, pero no detiene todas las armas. Soltó a Eneas y por un instante el futuro tembló. Apolo apareció para salvar lo que Afrodita no pudo sostener en ese segundo. Se interpuso, levantó a Eneas, y el campo, por un instante, sintió una frontera. Los dioses mayores no se tocan sin pagar precio. Afrodita huyó al Olimpo. Allí la esperaba una escena amarga. Dione, su madre en ciertas tradiciones, la consoló y le limpió la herida como si limpiara un insulto. Pero cerca estaban Hera y Atenea mirando con satisfacción. Atenea soltó una burla fina, insinuando que la diosa se había lastimado con un broche al intentar seducir a alguna mujer del bando enemigo. Zeus, cansado, habló como quien organiza un hogar difícil. Las obras de guerra no son para ti. Ocúpate de lo amable. Afrodita apretó el orgullo y guardó silencio. No era momento de discutir con el rayo. Pero no renunció. Nunca renuncia. Porque si Troya era tablero, para ella era también familia. Y la familia, incluso en el Olimpo, se defiende. Pasaron los años de asedio y al final llegó la noche del engaño. El caballo, la madera hueca, el silencio fingido, los troyanos celebrando lo que creían victoria. Y cuando el vientre del caballo se abrió, la ciudad entendió tarde. El fuego comenzó a morder techos, los gritos se mezclaron con el crujido de vigas.
Las calles se llenaron de humo y de una desesperación que no reconoce rangos. En esa noche, Afrodita bajó otra vez. No para salvar a todos, nadie salva a todos. Bajó por su semilla. Se le apareció a Eneas entre las ruinas. No como figura delicada, sino como orden clara. No mueras aquí. Eneas quiso luchar, quiso quedarse por orgullo, por patria, por el amor de los suyos, pero Afrodita le mostró lo que los humanos no aceptan hasta que es tarde. Hay batallas que no se ganan, solo se sobreviven. Eneas cargó a su padre Anquises sobre la espalda. Tomó de la mano a su hijo. Reunió a los pocos que aún podían caminar. Y salió. Afrodita los cubrió. Torció la mirada de algunos enemigos. Calmó un instante el viento para que el humo no los delatara. Les abrió un camino en medio del derrumbe. Troya ardió hasta volverse historia. Pero esa pequeña fila de fugitivos no era solo una familia huyendo. Era un futuro escapando. Y Afrodita lo sabía. Años después, ese futuro cruzaría mares, tocaría costas nuevas, levantaría hogares donde antes había pantano. Y entonces la diosa cambiaría de nombre sin cambiar de esencia. Sería Venus. Y el mundo la pondría en monedas, en estandartes, en templos estatales. La belleza convertida en linaje, el deseo convertido en fundamento. Y, sin embargo, no todo lo que Afrodita toca se vuelve imperio. A veces se vuelve tragedia doméstica, a veces castigo, a veces una lección cruel para quien cree que puede vivir fuera de su ley. En la próxima parte te contaré cómo un joven orgulloso quiso despreciar a la diosa y eligió la castidad como bandera. Verás cómo Afrodita, ofendida, no usa guerra ni rayo. Usa un deseo imposible en el corazón de una mujer, y con eso destruye una casa entera. Hay quienes creen que se puede vivir fuera del deseo, como si fuera un lujo, una costumbre, una puerta que uno decide no abrir. Los griegos antiguos no pensaban así. Para ellos, negar una fuerza del mundo era insultarla. Y las fuerzas del mundo no perdonan con facilidad. Hipólito era joven, fuerte, limpio en su orgullo, hijo de Teseo, criado con disciplina, enamorado de la caza y del silencio del bosque. No quería banquetes, no quería bodas, no quería el calor confuso de un lecho compartido. Él rendía culto solo a Artemisa, la diosa virgen, y lo hacía con un fervor que no parecía devoción, sino desafío. Lo peor no era que evitara a Afrodita. Lo peor era que la despreciaba en voz alta. Decía que el deseo era suciedad, que los hombres se volvían débiles por culpa de mujeres y de caricias, que él era distinto, superior, libre de esa ley que arrastra a todos. Afrodita escuchó. Yo, susurros del pasado, siempre repito esto en mis relatos. En los mitos, la ofensa más cara no es la espada, es la arrogancia. Porque la arrogancia no hiere el cuerpo, hiere el orden. Afrodita decidió enseñar a Hipólito una lección que no se aprende con discursos. No le envió monstruos, no le envió enfermedad. Le envió deseo, pero no en su propio cuerpo. Eso habría sido simple. Se lo envió como veneno a la casa, para que el joven viera cómo el rechazo no elimina la pasión, la vuelve más oscura. Fedra, esposa de Teseo, madrastra de Hipólito, empezó a sentir algo que no quería sentir. Al principio fue una incomodidad, un pensamiento que aparecía como humo. Luego fue hambre. Luego fue obsesión. No podía dormir. No podía comer. Caminaba por el palacio como quien arrastra una fiebre. Sabía que era incorrecto. Sabía que era imposible, y aún así, cuanto más se resistía, más fuerte se volvía. Ese es el castigo perfecto de Afrodita, hacer que la víctima sea consciente y no pueda escapar. Fedra se enfermó. Sus ojos perdieron brillo. Su cuerpo se volvió sombra. La nodriza, otra vez una nodriza. Siempre hay una nodriza en estas tragedias. Porque los secretos buscan oídos viejos, la presionó hasta que la reina confesó. Y la nodriza, creyendo ayudar, decidió hablar con Hipólito. Hipólito reaccionó con asco. No con tristeza, no con compasión, no con miedo, con desprecio puro. Gritó, insultó, llamó monstruosa a Fedra, llamó vergüenza a la sexualidad.
Su orgullo era tan rígido que se volvió crueldad. Fedra escuchó el rechazo y su vergüenza se volvió desesperación. En una casa real, la vergüenza es arma, y Afrodita lo sabía. Fedra se quitó la vida, pero dejó una carta mentirosa, nacida del pánico y empujada por la sombra de la diosa. Acusó a Hipólito de haber intentado forzarla. Con esa tinta, el castigo se completó. No bastaba con destruir a Fedra, había que destruir el nombre de Hipólito. Teseo encontró el cuerpo. Leyó la carta. Su dolor se convirtió en furia. No investigó. No preguntó. La rabia en un padre es una puerta que se abre de golpe. Y Teseo tenía un arma que no era humana. Un favor de Poseidón. Invocó al dios del mar y pidió la muerte de su hijo. Hipólito huyó en su carro, intentando escapar de una condena que todavía no entendía. La costa estaba cerca. El aire olía a sal. Entonces el mar respondió. De las olas surgió un monstruo marino enviado por Poseidón. No era criatura para ser descrita con calma. Bastó su presencia para que los caballos se volvieran locos. El carro volcó. Las riendas se enredaron. Hipólito cayó y fue arrastrado contra rocas y arena, golpeado hasta que su cuerpo dejó de parecer humano. Así murió el joven que creyó estar fuera de la ley del deseo. No murió por amar. Murió por negar. Ese es el punto más frío del mito. Afrodita no castiga solo a quienes se entregan demasiado, también castiga a quienes creen que pueden escapar por pureza. Porque la pureza, cuando se vuelve soberbia, es otra forma de insulto. Artemisa apareció tarde, lloró tarde, explicó la verdad cuando ya no servía para salvar. Teseo comprendió, pero la comprensión no resucita. Y Afrodita, desde su lugar invisible, dejó el mensaje. Nadie la borra sin pagar, pero hay otra cara de esta diosa. Una cara igual de peligrosa, aunque más brillante. La cara de la competencia. Porque si Hipólito cayó por despreciar el deseo, otros cayeron por ser demasiado bellos, por atraer miradas que deberían ir al altar. En un reino lejano vivía una joven llamada Psique, tan hermosa que la gente empezó a adorarla como si fuera diosa. Dejaron de llevar ofrendas a Afrodita, sus templos se enfriaron, el incienso se hizo raro. Afrodita vio la sustitución, y la sustitución para una deidad es guerra. Llamó a su hijo, el pequeño dios del deseo, el arquero que hiere sin sangre. Le ordenó que lanzara una flecha y condenara a Psique a enamorarse de la criatura más indigna. Pero la historia se torció desde el inicio. Al ver a Psique dormida, el propio dios se hirió con su flecha y cayó enamorado. Así empezó un romance secreto en un palacio invisible con una regla cruel. Psique podía amar, pero no podía mirar el rostro del amado. Vivía con él en la noche, entre caricias y voces, sin luz, hasta que las hermanas de Psique sembraron duda. Le dijeron que el esposo era monstruo, que la devoraría. Y Psique, vencida por la curiosidad, encendió una lámpara. Vio belleza, vio al dios dormido, y una gota de aceite cayó y lo despertó. El dios huyó, herido no por el aceite, sino por la desconfianza, y Psique quedó sola, como quedan los humanos cuando pierden lo que más quieren por un instante de miedo. Entonces ella fue a buscar a Afrodita, se entregó, y ahí empezó el verdadero castigo. En la próxima parte te contaré las pruebas que Afrodita impuso, pruebas hechas para matar. Te contaré de granos mezclados, de lana de oro, de una fuente imposible y de una caja que no guarda belleza sino sueño de muerte. Y verás cómo, incluso contra la diosa, el alma humana encuentra aliados inesperados. Psique llegó sin escolta y sin orgullo. No traía corona, ni excusas, ni poder. Traía ojeras, traía hambre, traía esa clase de silencio que aparece cuando alguien ya ha perdido lo que no sabía que podía perder. Encontró a Afrodita en su lugar de dominio, rodeada de brillo y de asistentes, como si el mundo entero fuera su tocador. La diosa la miró con una calma que no era paz, sino superioridad, porque Afrodita no veía a Psique como muchacha. La veía como desafío, la veía como la razón por la que los altares se enfriaron. Y sin embargo, había algo más.
Psique era la amante del hijo, era la herida dentro de la familia. Afrodita sonrió como se sonríe antes de un castigo limpio. No levantó la mano para fulminarla. Eso sería rápido. Y Afrodita, cuando castiga, prefiere el proceso. Prefiere que la víctima camine, sude, dude, y aún así continúe. Prefiere que el sufrimiento forme una especie de belleza nueva, una belleza que ya no es de piel, sino de resistencia. Le impuso tareas. La primera parecía ridícula. Una montaña de granos mezclados, trigo, cebada, mijo, semillas pequeñas que se confunden. Afrodita señaló el montón como si señalara un destino. Ordénalo antes de que caiga la noche. Era imposible. No por dificultad, sino por tiempo. Ni manos humanas ni paciencia humana bastaban. Psique se arrodilló ante el montón. Sus dedos tocaron el caos, y por primera vez comprendió algo. Afrodita no la estaba probando por fuerza. La estaba probando por persistencia, por si era capaz de seguir incluso cuando no hay esperanza. Psique lloró en silencio y empezó. Entonces ocurrió lo inesperado. Las hormigas llegaron, no una ni dos, un ejército diminuto, oscuro, paciente. Se movían con una inteligencia que parecía prestada por el mundo mismo. Tomaban un grano, lo dejaban donde correspondía, volvían por otro. El caos se ordenó a fuerza de insignificancia. Cuando Afrodita regresó y vio el trabajo hecho, no celebró, no felicitó. Su rostro se endureció porque detesta la idea de que el universo ayude a quien ella quiere romper. La segunda tarea fue más cruel. Le ordenó traer lana dorada de unos carneros feroces que pastaban cerca de un río. Animales violentos, con cuernos como armas. No era lana de oveja dócil, era lana de bestia hecha para matar. Psique caminó hacia ellos y vio la amenaza. Los carneros golpeaban el suelo, bufaban, embestían sin motivo. Era acercarse para morir. Se sentó al borde del río, pensando rendirse. Y el río, o algo dentro del río, le habló por medio de una caña que se movía con el viento. La caña le dijo que esperara. Que cuando el sol bajara y los carneros descansaran a la sombra, su furia se calmaría. Que no debía tocarlos, solo recoger la lana atrapada en los espinos y las ramas por donde los animales habían pasado. Psique esperó, obedeció, y al final del día, con manos temblorosas, recogió mechones dorados de los arbustos como quien roba un fuego sin tocar la llama. Afrodita recibió la lana sin sorpresa aparente, pero por dentro ardía, no porque Psique fuera fuerte, sino porque seguía viva. Y cada victoria de Psique era una afrenta a la voluntad de la diosa. La tercera tarea fue la que rompe huesos. Afrodita le entregó una vasija y le ordenó traer agua de una fuente situada en una altura imposible. No era una fuente amable, estaba cerca de un lugar donde el agua cae con rabia, donde las rocas parecen cuchillos, custodiada por criaturas que no duermen, un sitio donde un paso en falso es fin. Psique subió, vio el abismo, vio la imposibilidad. El agua parecía inalcanzable incluso para un ave. Y entonces un ave apareció, un águila, grande, precisa, con la mirada de lo alto. Tomó la vasija en sus garras, voló hacia la fuente, llenó el recipiente y se lo devolvió a Psique como si cumpliera una orden antigua. Yo, susurros del pasado, te lo digo con calma. En estos mitos, cuando la naturaleza ayuda, no es por bondad, es por equilibrio. Es como si el mundo quisiera demostrarle a Afrodita que la fuerza del alma, cuando es auténtica, merece aliados. Afrodita, al ver a Psique regresar con el agua, ya no pudo disimular su rabia. La muchacha no solo sobrevivía, aprendía. Se volvía más astuta, más resistente, más real. Entonces vino la última tarea, la más fina, la más venenosa. Afrodita le entregó una pequeña caja cerrada, un recipiente de secreto, y le dio una orden que sonaba simple. Baja al inframundo y pide a Perséfone un poco de su belleza. Tráela aquí. Mintió, como mienten los dioses cuando quieren que un mortal caiga por su propio paso. Dijo que ella necesitaba esa belleza porque había perdido brillo cuidando a su hijo. Pero el encargo era una sentencia. Entrar al reino de los muertos y volver no es un favor. Es una ruptura del orden.
Psique caminó hacia el lugar donde se abre el descenso. Su valor era real, pero también su miedo. Pensó en lanzarse desde una torre, terminarlo todo. Y la torre, como si tuviera voz, la detuvo. Le dio instrucciones precisas. Le dijo que llevara monedas para el barquero. Le dijo que llevara pan para el perro de varias cabezas que vigila la entrada. Le dijo que no aceptara comida de los muertos. Le dijo, sobre todo, que no abriera la caja. Psique bajó, pagó el paso. Engañó la vigilancia con pan. Caminó por sombras que no tienen eco. Llegó ante Perséfone, que la miró con una tristeza antigua, esa tristeza que tienen quienes conocen la separación. Perséfone aceptó, puso algo en la caja, no se explica qué, porque lo que hay dentro de ciertas cajas no se explica con palabras. Se sufre. Psique subió con la caja en las manos como quien sube con una bomba suave. Estaba cerca. Había hecho lo imposible. Y entonces apareció lo más humano de todo, la tentación. Psique se miró en el reflejo de una superficie oscura. Vio su rostro cansado, su piel marcada por pruebas. Pensó en el dios del deseo, en Eros, en cómo la miraría, y se dijo: tomaré un poco, solo un poco, para volver hermosa. Abrió la caja. No había belleza, había sueño. Un sueño denso, pesado, un vapor que huele a final. Un sueño del inframundo que cae sobre los ojos como piedra. Psique se desplomó en el camino, inmóvil, como muerta. Y en ese instante, el mito se vuelve íntimo. El alma humana cae por vanidad, no por maldad. Cae por querer ser digna de ser amada. Eros apareció. Ya no era el hijo herido y obediente. Era el amante que había aprendido a desobedecer incluso a su madre. La encontró, retiró el sueño de su rostro, cerró la caja y la besó como se besa a alguien que regresa. Luego voló al Olimpo, pidió ayuda a Zeus. Zeus, que entiende el orden y también entiende el espectáculo, decidió cerrar el conflicto con una decisión que cambia todo. Hizo a Psique inmortal. La elevó al rango de los dioses para que el amor no tuviera que romper reglas de mortalidad. Afrodita tuvo que aceptar, no porque quisiera, sino porque el Olimpo había hablado. Y cuando el Olimpo habla, incluso el deseo se acomoda. Psique se convirtió en diosa. El alma y el deseo unidos en un matrimonio sagrado. Y la historia dejó una idea que ha sobrevivido siglos. Amar no es solo sentir. Amar es atravesar pruebas. Amar es morir un poco y volver. Pero Afrodita no siempre acepta derrotas con silencio. A veces, cuando no puede castigar a un individuo, castiga a un grupo entero. Y a veces, castiga no con muerte, sino con algo más cruel. Quitar la atracción, borrar el puente que une cuerpos. En la próxima parte, te llevaré a una isla donde las mujeres olvidaron rendirle culto. Te contaré la maldición del olor, la traición de los maridos y una noche de sangre que convirtió un lugar en leyenda oscura. Y te mostraré también otra historia, la de un escultor que amó tanto la belleza que la belleza decidió respirar. Hay castigos que se ven desde lejos: fuego, peste, ruina. Y hay otros que se esconden en lo cotidiano, donde nadie piensa en lo divino. Afrodita es experta en esos. No siempre destruye con un golpe. A veces corta el lazo invisible que une a las personas y deja que el mundo haga el resto. En la isla de Lemnos, las mujeres dejaron de honrarla. Quizá fue cansancio, quizá rutina, quizá la vida se les volvió práctica y pensaron que el deseo era un lujo que no merecía incienso. Los altares se apagaron, el mirto quedó sin manos, y el nombre de la diosa se volvió raro en la boca del pueblo. Afrodita no llegó con espada, llegó con olor. Una pestilencia cayó sobre las mujeres de la isla, una desdicha que ningún baño quitaba y ningún perfume tapaba. No era un olor de suciedad real, era un signo, la atracción convertida en rechazo, como si la diosa hubiese retirado su bendición más simple, esa que hace que dos cuerpos se toleren cerca. Los maridos se apartaron. Al principio fue incomodidad, luego fue distancia, y luego fue traición. Los hombres cruzaron el mar y trajeron mujeres jóvenes de otros lugares, esclavas, concubinas, reemplazos. Las lemnias miraron cómo sus casas se llenaban de risas ajenas,
cómo sus camas dejaban de ser suyas. El resentimiento no es inmediato, pero cuando madura se vuelve hierro. Una noche, la isla eligió sangre. Las mujeres se armaron en silencio y mataron a los hombres. Maridos, padres, hermanos. No fue guerra honorable, fue cuchillo doméstico, sombra, habitación cerrada. Un exterminio. Solo una, Hipólita o Hipsípila, según quien cuente, salvó a su padre escondiéndolo. La isla quedó como nación de mujeres y culpa. Y Afrodita, desde lejos, dejó la lección. Quien desprecia el deseo, termina con deseo torcido, convertido en odio. Pero si Lemnos muestra el castigo colectivo, Creta muestra el castigo como monstruo. El rey Minos ofendió a Poseidón al no sacrificar un toro blanco que había recibido como señal. Poseidón buscó una venganza que no fuera solo muerte. Quería vergüenza. Y para eso recurrió a Afrodita. Afrodita tocó el corazón de Pasífae, esposa de Minos, con un deseo que rompe el estómago al escucharlo. Pasión por el toro. No fue amor, fue obsesión. Fue un impulso impuesto. Una locura carnal que no podía confesarse sin perder la razón. Pasífae terminó buscando ayuda en Dédalo, el artesano, para construir una vaca falsa donde esconderse. La unión ocurrió y del acto nació el Minotauro, un cuerpo humano con cabeza de toro, hambre de carne, vida encerrada en un laberinto. Ahí está el sello de Afrodita cuando se usa como herramienta de castigo. El deseo ya no crea belleza ni vínculo. Crea aberración, crea monstruo. La vida sigue, sí, pero deformada por la humillación. Y aún así, la diosa no es solo ruina. También es la única que puede convertir la belleza soñada en belleza viva. En Chipre vivía un escultor, Pigmalión. Se había cansado de su gente, de ciertas mujeres, de ciertos rumores. Dijo que no se casaría, que prefería el arte. Pero el arte no es refugio si uno es humano. El arte también puede volverse deseo. Pigmalión esculpió en marfil la figura de una mujer perfecta. La trabajó con paciencia, con devoción, con esa obsesión limpia que a veces tiene el creador. Y cuando terminó, la estatua no parecía estatua, parecía alguien que estaba a punto de respirar. Pigmalión se enamoró, le hablaba, le llevaba regalos, le colocaba telas, la besaba y sentía el frío del marfil como si fuera una burla del mundo. Sufría, no por soledad, sino por la distancia entre lo ideal y lo real. Llegó la fiesta de Afrodita, y Pigmalión fue al altar. No pidió riqueza, no pidió fama, pidió una esposa como su estatua. Afrodita escuchó. Cuando el escultor volvió a su taller y tocó la figura, el marfil cedió. Se volvió tibio, se volvió piel. Donde antes había dureza, apareció latido. La estatua abrió los ojos. La belleza se hizo vida. Esa historia es el rostro amable de la diosa. Premiar a quien la honra con sinceridad. Cruzar la frontera entre objeto y cuerpo. Enseñar que el deseo, cuando no es humillación, es creación. Pero incluso los premios de Afrodita pueden terminar en castigo si alguien olvida agradecer. La gratitud es un contrato invisible y romperlo es peligroso. Por eso, en la próxima parte, te contaré la carrera de Atalanta y el hombre que ganó con 3 manzanas doradas. Te contaré cómo la victoria se convierte en profanación y cómo un olvido, no dar gracias, puede transformarse en condena eterna. Y después bajaremos al pensamiento de los filósofos, donde intentaron dividir a la diosa en 2 para entenderla sin volverse locos. Atalanta corría como si el suelo le debiera obediencia. No era solo velocidad, era decisión, una flecha humana, una criatura nacida para no ser alcanzada. Había rechazado el destino que le ofrecían, matrimonio, casa, obediencia. Ella quería bosque, aire, camino. Y además llevaba una profecía encima, una sombra que la seguía. Si se casaba, perdería algo más que libertad. Perdería su forma. Para mantener a raya a los pretendientes, Atalanta puso una condición simple y cruel. Quien quisiera su mano debía vencerla en una carrera. Quien perdiera, moriría. Muchos aceptaron. La arrogancia masculina no sabe medir el viento. Cayeron uno tras otro y el sendero se llenó de nombres que ya nadie pronuncia.
hasta que llegó Hipómenes. No era el más rápido, lo sabía, y a diferencia de los demás, no confundía deseo con certeza. Entendió que vencer a Atalanta no era cuestión de piernas, sino de diosa. Res o a Afrodita. Esa plegaria no fue elegante, fue desesperada, como todas las plegarias honestas. Afrodita respondió porque le divierte, sí, pero también porque Atalanta, con su rechazo al matrimonio, tocaba un nervio antiguo. Negar a la diosa es desafiar el tejido social que ella sostiene. Afrodita le dio 3 manzanas de oro. No hablaré del número con frialdad. Lo digo como debe decirse. 3. 3 objetos traídos de un jardín sagrado, cargados con un brillo que no solo atrae la vista, atrae la voluntad. Le indicó el modo, arrojarlas durante la carrera. La competencia empezó. Atalanta tomó ventaja de inmediato. Su respiración era música. Hipómenes corría detrás, sintiendo el fracaso acercarse como un animal. Arrojó la primera manzana. Atalanta, sin querer, miró. El oro no solo brilla, promete. Se detuvo un instante para recogerla. Un instante mínimo, pero suficiente para que el mundo se moviera. Recuperó terreno y volvió a adelantar. Hipómenes lanzó la segunda. Otra pausa. Otro pequeño robo de tiempo. La tercera manzana la lanzó más lejos, hacia un costado del camino, obligándola a desviarse. Atalanta dudó porque su mente sabía que era trampa, pero Afrodita trabaja justo ahí, en la grieta entre saber y querer. La necesidad de poseer pudo más que el cálculo. Atalanta se desvió. Hipómenes cruzó la meta. Por primera vez, ella perdió. Y lo aceptó, quizá con rabia, quizá con un respeto extraño. Se casaron. El mundo respiró como si el orden hubiera sido restaurado. Pero la historia no terminó en boda. Con Afrodita, pocas cosas terminan donde parecen terminar. Hipómenes olvidó agradecer. No ofreció sacrificio, no llevó incienso, no pronunció gratitud. Y para los antiguos, eso no es descuido, es ingratitud, un insulto. Afrodita se ofendió. Su castigo fue una fiebre súbita, un deseo tan repentino que no dejaba espacio para la prudencia. Empujó a la pareja a consumar su pasión dentro de un templo sagrado, un lugar donde el acto se volvía profanación. Los dioses no perdonaron el sacrilegio, y el castigo llegó con forma de transformación. Hipómenes y Atalanta fueron convertidos en leones, condenados a tirar del carro de una diosa, juntos y atados. Unirse sin poder unirse como antes. Una compañía eterna con una pérdida eterna. Así Afrodita mostró otra cara. No basta con ganar con su ayuda, hay que reconocerla. Porque el deseo, cuando se siente dueño de todo, se vuelve arrogancia, y la arrogancia vuelve el mundo contra uno. Con esto, la diosa ya no es solo mito, es teoría, es pregunta. Los pensadores griegos, viendo cuánto podía elevar y destruir esa fuerza, intentaron comprenderla. No con plegarias, sino con palabras. Querían domesticarla con concepto. En Atenas, en una noche de vino y conversación, se reunieron hombres cultos a debatir sobre el amor. Allí surgió una idea que atravesaría siglos. Afrodita no es una sola. La dividieron en 2, una celeste, Urania, la que nace del cielo y del mar sin madre. Amor elevado, vínculo de espíritu, búsqueda de perfección más allá del cuerpo. La otra común, Pandemos, amor de todos, el que vive en la calle, en el matrimonio, en la cama, en lo cotidiano. Deseo que sostiene la vida, pero también puede volverla caótica. No era una acusación, era un intento de mapa, 2 rostros para una fuerza que cambia según el lugar donde cae. Y mientras los filósofos discutían, las ciudades seguían adorando a la diosa con rituales que mezclaban perfume, sangre de paloma, incienso y música. En algunos puertos, su culto se confundía con comercio, placer y promesas nocturnas. En otros, su imagen aparecía armada, guerrera, porque el deseo también conquista. En la próxima parte te llevaré a esa transformación, de Afrodita griega a Venus romana, de templo a institución, y luego, más adelante, al renacimiento del mármol y del lienzo, cuando su imagen volvió a salir del mar en manos de artistas.
Ahí entenderás por qué su sombra llega hasta nuestra época sin haber perdido fuerza. Roma no adoptó dioses como quien colecciona nombres. Roma los absorbía como absorbe una ciudad el polvo del camino, lentamente hasta que el polvo ya no se distingue de la piedra. Cuando el mundo griego empezó a volverse herencia y no amenaza, Afrodita cruzó de nuevo el mar. No en concha, no en espuma, sino en política. Los romanos la llamaron Venus, y ese cambio de nombre no fue un detalle, fue un cambio de función. En Grecia, Afrodita podía ser capricho, castigo, perfume, guerra escondida. En Roma, Venus fue también estructura, fue sello, fue argumento. Porque Roma entendió algo esencial. El deseo mueve pueblos, pero el linaje legitima imperios. Así nació Venus Genetrix, la madre. No solo madre de Eneas, sino madre simbólica de una estirpe. Una deidad convertida en raíz oficial. Ya no bastaba con pedirle amantes. Ahora se le pedía continuidad, prosperidad, futuro. Los hombres más ambiciosos de Roma se acercaron a ella con templos. No templos pequeños, sino arquitectura de poder. Quien levantaba un santuario a Venus no solo mostraba devoción, mostraba derecho. Se colocaba bajo su manto como si la diosa fuera garantía. Y entonces el mito de Eneas, el fugitivo troyano, se volvió algo más que relato. Se volvió sangre útil. Una genealogía capaz de sostener discursos, ejércitos, leyes. Yo, susurros del pasado, te lo digo así. La diosa del deseo fue convertida en argumento estatal. Se la vistió con mármol, se la colocó en plazas, se la convirtió en símbolo de victoria. No solo Venus madre, también Venus victoriosa, asociada a triunfos militares, como si el encanto pudiera empujar espadas. Esa mezcla no es extraña. Ares y Afrodita ya lo habían demostrado. Amor y guerra comparten nervios. Pero el tiempo no se detuvo en Roma. Con el paso de los siglos, los templos se apagaron. Los nombres antiguos fueron perseguidos, olvidados o escondidos. El cuerpo fue cubierto de culpa durante generaciones. Y, sin embargo, la diosa no murió. Solo cambió de escondite. Se quedó en el mármol. En estatuas enterradas, en fragmentos, en torsos sin brazos, en rostros que aún miraban con calma. Cuando alguien desenterraba una Venus, no desenterraba solo piedra. Desenterraba una idea antigua de belleza, una idea que podía volver a encender el mundo. Y entonces llegó el Renacimiento. Europa volvió a mirar el cuerpo sin pedir perdón. Los artistas buscaron en lo antiguo una forma de respirar. Y Afrodita, Venus, volvió a salir a la superficie, no desde el mar, sino desde los talleres. En Florencia, un pintor tomó la escena de su nacimiento y la hizo imagen eterna. Venus sobre una concha, empujada por vientos, recibida por telas y estación. No era solo desnudez, era símbolo. Era la belleza como principio, la belleza como doctrina. Después vinieron más. Venus frente a espejos, Venus recostada, Venus como idea que se repite sin agotarse. La diosa se convirtió en modelo de lo que Occidente llamó lo bello, y mientras la pintura la repetía, la mente moderna la reinterpretaba. La psicología habló de arquetipos, figuras internas que no son solo mitos, sino patrones vivos. Afrodita se convirtió en una forma de energía dentro de cada persona. Impulso de vinculación, hambre de belleza, capacidad de crear relaciones, obras, vida. También se habló de su sombra, la envidia que destruye, la obsesión por la imagen, la necesidad de ser elegida, la búsqueda interminable de chispa nueva cuando el afecto ya no quema. Todo eso también es Afrodita cuando se oscurece, y el mundo actual, aunque finja ser frío y racional, sigue obedeciéndola. Ya no hay palomas sacrificadas en plazas, hay pantallas. Ya no hay cintos mágicos bordados por dioses herreros. Hay estrategias, fotos, frases que intentan provocar lo mismo. Atracción, persuasión, rendición. Lo que antes era templo, ahora es algoritmo. Pero la fuerza detrás es la misma. Queda una última parte, un cierre. No para encerrar a la diosa, nadie la encierra, sino para dejar claro por qué sigue caminando entre nosotros. Por qué una rosa, una concha, un reflejo, aún tienen el poder de alterar el pulso,
Cuando se apagan las luces de las historias y el mármol vuelve a ser solo piedra, queda algo que no se rompe: la sensación. Esa vibración leve que aparece cuando un mito toca una fibra que sigue viva. Afrodita no es un personaje antiguo, es una función del mundo. Por eso su rastro se encuentra donde nadie piensa buscarlo, en la manera en que una ciudad se construye para ser deseada, en la manera en que una persona cambia la voz al decir un nombre, en la manera en que un rostro desconocido puede volver irrelevante un día entero, en la manera en que alguien, sin entender por qué, se arruina por una promesa breve. Yo, susurros del pasado, he visto a la gente hablar de ella con ligereza, como si fuera un cuento de flores y de besos. Pero la diosa de la atracción no es amable por obligación. Es ambigua porque la vida es ambigua. Ella nace de violencia en un relato y de familia en otro. Puede ser celestial y puede ser común. Puede elevar el amor hasta volverlo idea y puede hundirlo hasta volverlo obsesión. Puede proteger a un hijo en medio del fuego y puede destruir una casa entera con una chispa en el corazón de alguien inocente. Puede regalar vida a una estatua y puede fabricar monstruos cuando el deseo se usa como castigo. Y esa dualidad no es contradicción, es naturaleza. El deseo crea cuerpos, crea alianzas, crea arte, crea canciones, crea caminos, crea hijos que cargan linajes más allá del tiempo. Sin esa fuerza, el mundo se quedaría quieto, separado, frío. Sin esa fuerza, ni los elementos querrían mezclarse, ni la gente querría mirar a otra gente. Pero el deseo también destruye. Destruye porque no reconoce jerarquías, porque no acepta contratos, porque puede convertir a un hombre sensato en un animal hambriento, porque puede hacer que una ciudad arda por una manzana, porque puede volver un honor una jaula, una boda una trampa, un para siempre una ruina. Troya es su ejemplo más famoso, pero no el único. Cada vida guarda su pequeña Troya. Cada persona tiene una muralla que alguna vez se derrumbó por alguien. Por eso Afrodita, incluso cuando cambia de nombre, no cambia de esencia. En Roma se volvió Venus y la convirtieron en madre política. En los talleres del Renacimiento se volvió ideal pintado. En la psicología moderna se volvió arquetipo. En la época de las pantallas se volvió impulso medido, comparado, vendido. Pero sigue siendo la misma fuerza, la que une y desordena. Y quizá ese sea el detalle que más incomoda al mundo moderno. No se la puede programar. Puedes medir hábitos, predecir consumo, calcular rutas, contar pasos, pero no puedes garantizar el instante en que alguien se enamora. No puedes obligar al cuerpo a desear por decreto. No puedes hacer que el corazón firme un contrato y lo cumpla sin temblar. Afrodita es el recordatorio de que hay algo en nosotros que no es máquina. Por eso, cuando miras una rosa, no ves solo pétalos. Ves una promesa y una amenaza, belleza y espina. Cuando miras una concha, no ves solo mar. Ves origen, refugio, vida oculta. Cuando te miras en un espejo, no ves solo un rostro, ves el mapa de lo que quieres ser, de lo que temes perder, de lo que necesitas que otros vean. Eso es lo que la diosa dejó sembrado. No una religión obligatoria, sino un idioma secreto que todavía hablamos sin saberlo. Un idioma hecho de miradas largas, silencios tensos, celos repentinos, ternuras que sostienen, caprichos que incendian. Un idioma que a veces construye hogar y a veces derrumba ciudades internas. Y ahora, al final de este recorrido, quizá la pregunta no sea quién era Afrodita. La pregunta es dónde está. Y la respuesta, si escuchas despacio, es simple y peligrosa. Está donde alguien desea. Está donde alguien recuerda. Está donde alguien se atreve a buscar belleza, aunque duela. Está donde el mundo se pone de rodillas sin entender por qué. Yo soy Susurros del Pasado y dejo esta historia aquí, como se deja una lámpara encendida en una habitación oscura. No para iluminarlo todo, sino para que no olvides que, incluso en silencio, la pasión sigue respirando.